Para cerrar el espacio de conferencias de este día, toca al doctor Miguel Morales Chan de la Universidad Galileo de Guatemala presentar a ustedes la conferencia El futuro de la educación, una perspectiva desde la inteligencia artificial. El doctor Morales Chan es doctor en Ingeniería de la Información y del Conocimiento por la Universidad de Alcalá de Henares. Posee un máster en Producción y Gestión de Proyectos e-Learning de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como director del área de Educación Digital y como coordinador de la producción de MOOCs de la Universidad Galileo en la plataforma edX. Es coordinador del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada a la Educación de la Universidad Galileo, consultor en Inteligencia Artificial Generativa AIGEN y soluciones de chatbot basadas en inteligencia artificial. Como investigador, se especializa en temas relacionados con MOOC, inteligencia artificial en educación, STEM, microlearning y microcredenciales. Es formador especializado en herramientas de inteligencia artificial generativa de última generación y autor de los libros ChatGPT para profesores, 90 plantillas para crear prompts efectivos para la enseñanza, Liberando el poder de la inteligencia artificial generativa con ChatGPT para la educación, 100 indicaciones efectivas para la enseñanza, y la guía práctica de cómo utilizar ChatGPT para la investigación científica. Es director de la certificación en innovación educativa con inteligencia artificial, autor y coordinador de varios cursos publicados en la plataforma edX sobre inteligencia artificial en educación superior y además es editor de las revistas La inteligencia artificial en la complejidad del presente y futuro de la educación, investigaciones y aplicaciones, y la revista Innovaciones y Desafíos de las instituciones de educación superior en la era post-COVID-19. Dejo con ustedes al doctor Miguel Morales Chan. Muy buenos días a todos, mucho gusto de saludarlos. Para mí es un gusto y un placer estar el día de hoy conectado con este gran evento que está organizando la universidad. Para mí es un placer, les saludamos desde Guatemala. Voy a compartir mi pantalla esperando que tengamos pues la nitidez en cuanto al tema de mi audio y de mi presentación. Si no, voy a estar atento a cualquier comentario que me puedan hacer. Primero que nada, quisiera agradecer a los organizadores del evento por la invitación. Como les mencionaba, siempre es un gusto para mí compartir con la comunidad académica y el día de hoy pues les tengo un tema que seguramente ustedes han escuchado, como lo es la inteligencia artificial, y les voy a compartir la experiencia de nuestra universidad en lo que estamos desarrollando en cómo poder implementar e integrar las diferentes herramientas relacionadas a la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quisiera dar un contexto inicial para que ustedes puedan tener presente cómo la tecnología ha cambiado pues nuestros hábitos, nuestras costumbres y nuestra forma de hacer las cosas. Vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido de cómo diferentes tecnologías pues han hecho cambio en el qué hacer o en cómo hacemos las actividades. Veamos el primer ejemplo. Lo que ustedes ven en pantalla seguramente es conocido. Le he puesto esa imagen a mis estudiantes y muchos de ellos no la conocen o no conocen qué es. Pero si vamos a hacer alusión a la industria del almacenamiento, lo que ustedes ven en pantalla es un disquete de 5 1/4, lo que tenía la capacidad de almacenamiento de 1.2 megas. Imagínense qué podemos hacer ahora con esa cantidad de posibilidades de posibilidades de almacenamiento que podamos tener. La industria de almacenamiento pues ha evolucionado y ya no son dispositivos físicos, sino que ahora pues se hace todo en la nube. Cuando nos hacemos referencia a que lo hacemos en la nube, es que hay de alguna forma una capacidad, una infraestructura tecnológica que nos permite almacenar una gran cantidad de información. En este caso, pues ya no se hace necesario los disquetes. También, si hacemos alusión a otra industria, como el tema de la fotografía,
estos dispositivos que ustedes ven en pantalla, seguramente muchos de nosotros lo utilizamos. De hecho, todavía tengo alguna de una mi tía que guardo con mucho aprecio, pero estos dispositivos nos permitían tomar hasta 12 fotografías y teníamos que tener mucho cuidado para no develar el rollo al momento de sacar el rollo de exposiciones e irlo a revelar. Entonces, este tipo de tecnología también ha transformado o se ha evolucionado con la infraestructura tecnológica que hoy en día existe. De hecho, ya no se hace necesario las cámaras digitales, sino que hoy por hoy tenemos un dispositivo móvil como un celular que tiene la capacidad de almacenamiento, también de ejecución de las fotografías y de la calidad de resolución que eso se puede llegar a tener. Otra industria que también se ha visto afectada de alguna forma en cómo las tecnologías digitales han cambiado la forma en que consumimos, en este caso, la información. Yo soy de la época todavía de ir a la Biblioteca Nacional de Guatemala, que se encuentra en la zona número 1, y era la necesidad de ir a buscar una fuente de información y normalmente nuestro profesor nos pedía un ensayo o un resumen. Entonces teníamos que ir a leer el libro de texto, no podíamos ni siquiera sacar fotocopias, sino que teníamos que leer, entender, sintetizar y escribir, ¿no? Luego pasamos por la época de las enciclopedias, luego la famosa Incacta, que seguramente muchos de ustedes la conocieron, y luego el acceso al Internet, que nos abrió a un mundo de posibilidades donde teníamos conectado un montón de información. Y cada vez vemos que hoy en día el Internet es una herramienta que nos puede servir para encontrar la información. De hecho, vivimos en la era del conocimiento porque la información ya es muy, muy extensa y entonces es importante pues generar ese conocimiento. Pero como pueden ver ustedes ahí en pantalla, es algo que también se ha formado en el tiempo. Ahora, si hacemos alusión a otra industria también, donde podemos ver recientemente cómo ha evolucionado, es el tema de la música, ¿no? Yo también soy de la época de los LP de 55 revoluciones o 60 revoluciones, que teníamos de 5 a 6 canciones de cada uno de los lados del acetato. Y recuerdo muy bien que iba donde la casa de la abuela y teníamos que limpiar en la aguja con un poquito de algodón con alcohol para que se pudiera escuchar mejor el acetato. Hoy en día, pues este tipo de industria también se ha transformado en cuanto al tema de la tecnología. De hecho, ya no es necesario un dispositivo como un cassette o como un Dixman, sino que ya todo está enfocado en una aplicación, en un dispositivo móvil, donde ustedes pueden generar una playlist de música y la música se puede reproducir de forma automática. Como ven, en estos ejemplos quiero dar a conocer cómo la tecnología digital ha cambiado de forma radical y rápidamente la forma en que trabajamos, consumimos y nos comunicamos. Y para prueba, un botón, voy a ver si no tengo ese video. Vamos a pasar al siguiente video. Vamos a mostrar un pequeño video de cómo podemos hacer alusión al cambio que ha tenido la tecnología. Vamos a ver. Creo que no lo tengo activo. Si me permiten un segundo, lo gustaría mostrarlo para que ustedes puedan ver en este video un resumen de cómo la tecnología pues ha cambiado diferentes industrias. Entonces es importante reconocer cambio de tecnología, cómo pues cada vez se ha transformado y se ha desarrollado de una forma diferente. Voy a mostrarles dos videos, bueno, voy a mostrarles mejor solo uno para que ustedes puedan ver. Disculpen que no me funcionó el vínculo, pero suele pasar cuando uno descarga la presentación en Google Slides y la convierte a PowerPoint. Vamos a ver si lo tengo por acá. Y con mucho gusto se los comparto. Lo que quiero que ustedes vean es cómo en las diferentes industrias pues se ha transformado el tema de la tecnología. Vamos a ver si lo tengo aquí. Aquí está. El mundo ya ha cambiado. Acá lo tengo. Voy a compartir nuevamente y por favor me confirman. Entiendo yo que si lo oye aquí con sonido, deberían de estar escuchando perfectamente bien. Igual le voy a pedir al equipo técnico del evento que pueda regular el audio del siguiente video. Son 2 minutos. Por favor, los invito a que veamos cómo el mundo ha cambiado desde la perspectiva tecnológica y luego hacemos algunos comentarios y reflexiones. Ok, ¿qué opinan amigos? Es la última fase de la reflexión en el video acerca de que
cómo ha cambiado cómo ha cambiado la tecnología en las diferentes industrias y como ustedes pueden ver, de alguna forma todos los servicios están enfocados mucho en quiero esto y ahora, ¿no? Un enfoque hacia el cliente, donde podemos ver el tema de los hoteles, el tema del transporte, el tema de los bancos, todo se ha evolucionado de alguna forma en la integración de la tecnología. Y podríamos pensar qué sucede entonces en la educación y es lo que quiero conversar el día de hoy. No podemos pensar de que las industrias están cambiando y que la educación no debe cambiar. Entonces, hoy quiero compartirle una perspectiva del futuro de la educación desde una perspectiva de la inteligencia artificial, que hoy en día, pues cada vez más lo escuchamos y lo vivimos. Entonces, veamos la siguiente imagen porque también no quisiera irme al extremo a hacer ver de que la tecnología pues es la solución que necesitamos en educación. Me gustan siempre los puntos intermedios. Hagamos reflexión en esta imagen. Tenemos una imagen de un salón de 1961, un salón de 2001 y un salón de 2021. Inclusive con la pandemia, el modelo no ha cambiado. Tenemos un dueño del conocimiento, quien es el profesor, quien es el que emite una clase magistral, y luego un conjunto de receptores, quien recibe la información y la asimila como puede. Entonces, si nos damos cuenta, aunque hemos avanzado diferentes tecnologías, cuando la queremos aplicar en la educación, sigue siendo un modelo donde el emisor es el dueño del conocimiento, el profesor, y el receptor es el estudiante quien debe de asimilar toda la información que entrega el profesor. Esto hace la reflexión de que hemos pasado por diversas tecnologías, desde la educación por correspondencia, la radio, la televisión, los acetatos, donde teníamos la posibilidad de proyectar los pizarrones digitales, las tablets, los videos, la parte de educación digital, y nos hemos dado cuenta que seguimos teniendo los mismos problemas, ¿no? El tema de cómo evaluar, cómo hacer el trabajo en equipo, cómo poder lograr que un estudiante pueda aprender o generar conocimiento, cómo poder generar un pensamiento crítico. Creo que seguimos teniendo muchos de los mismos problemas y no importando el avance de la tecnología. Y entonces la pregunta que les quiero plantear es si realmente, en este caso, la inteligencia artificial puede realmente hacer un cambio, una transformación en la forma en que enseñamos o aprendemos. Y con base a esta reflexión que quise iniciar de esa manera la charla del día de hoy, quisiera compartirle desde mi punto de vista algunos aspectos positivos que podemos ver o encontrar en la inteligencia artificial que nos pueden ser de mucha ayuda o nos pueden apoyar de mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quisiera también hacer alusión antes de entrar a la inteligencia artificial en la educación, cómo la inteligencia artificial se ve reflejada en nuestras diferentes actividades diarias. Si hacemos alusión a Netflix, seguramente muchos de ustedes consumen este servicio o servicios similares. Cada vez que ustedes ven una película, les da una recomendación y esa recomendación está dada en función de cómo ustedes interactúan en la plataforma. Es decir, Netflix tiene un modelo de inteligencia artificial que está monitoreando o analizando el comportamiento de los usuarios y a partir de ese comportamiento se entrena, llamémosle entre comillas, aprende y empieza a darle recomendaciones. Más del 80% de lo que las personas ven en Netflix viene de un algoritmo de recomendación. Ese algoritmo aprende en función de lo que ustedes ven, ustedes escuchan, el tipo de serie, el tipo de novela, el tipo de película, y a partir de eso el algoritmo aprende y empieza a dar recomendaciones de películas que seguramente pueden ser de su interés. Ahí ya hemos aplicado la inteligencia artificial en una película. Ahora, lo mismo sucede en la música, con Spotify. Ustedes al escuchar música en este tipo de aplicaciones, el modelo de inteligencia artificial está aprendiendo de cómo ustedes consumen la música y a partir de ahí da una recomendación. Lo mismo sucede cuando ustedes están buscando productos en Amazon. No sé si les ha tocado que buscan ustedes un producto y cuando cierran la ventana de Amazon, automáticamente les aparece anuncios en Facebook, anuncios en su correo electrónico. Y no es que alguien los esté espiando, sino que realmente tiene un modelo de inteligencia artificial que empieza a relacionar los gustos del consumidor y les empieza a dar ofertas relacionadas a lo que ustedes buscan en este tipo de aplicaciones.
lo que hace o lo que existe es un modelo de inteligencia artificial que aprende el patrón de comportamiento de los usuarios y a partir de ese aprendizaje, pues da recomendaciones. Lo mismo sucede con Alexa. Alexa, enciende la tele. Alexa, enciende la luz. Alexa, ponga esta canción. Son dispositivos que tienen un modelo de inteligencia artificial que permite entender o decodificar la voz y de esa forma reaccionar a un estímulo. Esto ya es algo que permite hoy en día. Waze no es una aplicación mágica que les da una recomendación con base a algo que se inventa. Es una aplicación que utiliza inteligencia artificial, que tiene un conjunto o una base de conocimiento con el cual fue entrenado y cada vez que ustedes le preguntan algo a Waze, pues les da la ruta más corta hacia su destino, pero lo genera a través de la inteligencia artificial. Lo mismo sucede con Facebook, cuando ustedes suben una foto y etiquetan que en esa foto aparece Juan Pérez, el modelo de inteligencia artificial de Facebook tiene reconocimiento biométrico, entiende por la etiqueta que ustedes hacen quién es, y cada vez que sube la foto Juan Pérez, automáticamente Facebook lo va a etiquetar y ya vamos a saber, o él va a saber que es Juan Pérez. Así funciona la inteligencia artificial, también para el tema de reconocimiento biométrico, que se utiliza mucho en los aeropuertos, en las aerolíneas, y todo cumple un mismo o muy similar patrón. Tenemos una herramienta que aprende con base a una base de conocimiento, es decir, con lo que tiene de información, se entrena y a partir de ahí da recomendaciones. Y eso es lo que sucede con la inteligencia artificial generativa. Hace unos meses, a partir del 30 de noviembre de 2022, pues surgió una versión, en ese momento la 3.0 de ChatGPT y se ha vuelto popular en los últimos meses. Tan popular que en la primera semana de ChatGPT pues alcanzó 1 millón de usuarios. ¿Y qué es lo que hace este tipo de inteligencia artificial tan popular? Número uno, de que con una base de entrenamiento, de conocimiento y entrenamiento, pues es capaz de producir texto. No sé si ustedes se recuerdan lo que ven en pantalla, eso ya existía hace mucho tiempo en Gmail, cuando ustedes escribían, estimado Juan, entonces les aparecía una oración para autocompletar. Y lo que sucede es que muchas veces escribimos de la misma manera y entonces cuando la inteligencia artificial ya tuvo un entrenamiento y sabe que es un saludo introductorio, pues sugiere una oración para autocompletar, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. La inteligencia artificial no es algo nuevo, data de 1950-51 con el test de Turing y la evolución de la tecnología pues ha sido muy grande. Lo que se volvió popular regularmente son dos aspectos. Número uno, que cuando ustedes se meten a ChatGPT o a plataformas similares es muy fácil registrarse. Y cuando ustedes empiezan a interactuar con este tipo de modelos, tienen dos características. Uno, que tiene la capacidad tecnológica de manejar una gran cantidad de información y dos, que tiene un agente conversacional. Es decir, en palabras simples y sencillas, cada vez que ustedes le preguntan algo a ChatGPT, responde y cada vez que responde, responde con una buena calidad y responde muy cercano o simula muy bien a un ser humano. Y entonces fue algo que hizo boom y realmente se ha vuelto muy popular en los últimos meses porque la capacidad de la tecnología que hoy día existe tiene una gran capacidad de manejar una gran cantidad de datos y dos, que cada vez que me responde estos modelos, me responde simulando bastante bien a un ser humano. Por eso se volvió muy popular. Y además de eso, no solamente tiene la capacidad de construir texto, sino que yo le puedo pedir hoy en día a una inteligencia artificial que me genere una imagen, que me genere un mapa mental, que me genere un podcast o un audio, que me genere una presentación. Hoy en día podemos tener muchas aplicaciones y construir muchos recursos educativos. Entonces, en ese sentido, lo que les quiero compartir, seguramente ustedes ya conocen ChatGPT y todas estas herramientas, pero lo que quiero compartir es la perspectiva de cómo podemos implementarlo desde la parte del profesor y cómo podemos sacarle provecho desde la parte de los estudiantes. Pero antes de que les comparte mi experiencia, les quiero compartir algunos datos interesantes que pueden ser de referencia. ¿Cómo se está implementando la IA en la educación? Aquí les comparto una primera estudio que se hizo este año entre el 7 y 15 de mayo, donde se entrevistaron a maestros, estudiantes, inclusive padres de familia. Y lo que se pudo notar, esa es una de las primeras reflexiones, es el aumento
en el uso de este tipo de tecnología en los estudiantes. Ahí podemos ver el aumento en el año 2023 con respecto a 2024, hubo un incremento del 55 a 79% de uso por parte de los profesores. Y por parte de los estudiantes, en este caso K12, hubo al 37 al 75 y de universitarios de un 43 al 90. Estamos diciendo, o podemos comprobar, inclusive del PA del 31, del 37 al 75, bueno, esos estudiantes, pero de padres del 31 al 76, podemos ver que, queramos o no, hay un incremento y cada vez más es el uso de los profesores, obviamente un poco por debajo a los estudiantes. No podemos ocultarlo, no podemos dejar de verlo, no podemos obviarlo o simplemente suponer que no existe. Realmente es una realidad. No es algo que está sucediendo a nivel mundial y nos excluye como países centroamericanos. Cada vez más, si ustedes preguntan en sus estudiantes, hay varios estudios, nosotros tenemos varios estudios en Galileo y lo que hacemos es identificar cómo lo están utilizando, pero ya es una realidad, esa es una reflexión. La inteligencia artificial, específicamente ChatGPT o estos modelos, suelen ser muy utilizados por diferentes roles, en este caso estudiantes y profesores. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? Estamos hablando que aproximadamente maestros, estudiantes K12 o estudiantes universitarios lo utilizan en un 49% una vez a la semana o más. Estamos hablando que existe una alta frecuencia de uso y no solamente se utiliza para la escuela, sino que también para temas fuera de la escuela. Ahí podemos ver, la anterior fue en la escuela y aquí estamos hablando de temas personales. Entonces, fuera de la escuela o en la escuela, los chicos, los maestros, inclusive los padres de familia, están utilizando bastante este tipo de tecnología, específicamente los chatbots. Aquí les puedo compartir un primer estudio que hicimos en el 2023, ahora ya hicimos un estudio 2024 y hemos comparado cómo las acciones que hemos definido en nuestra universidad pues han mejorado el uso de la inteligencia artificial. Pero esta pregunta le hicimos a un grupo de docentes de nuestra universidad para encontrar cómo están utilizando la inteligencia artificial. Podemos ver que esto fue 2023, ha cambiado bastante con respecto a este año. Ahí tengo algunos artículos publicados, pero para que ustedes vean, principalmente los profesores la utilizan o le encuentran beneficio para la generación de recursos educativos. Entiéndase, una imagen, un PowerPoint, un mapa mental, una infografía. Normalmente para eso se está utilizando. Y otro punto importante es para el tema de diseño de actividades, que ayuda mucho este tipo de tecnología, y también para la optimización de tiempos. Aquí hay un artículo publicado que tengo este año acerca de cuál es la percepción de los profesores al utilizar o al integrar la inteligencia artificial en la educación. Entonces ahí se los comparto para que lo puedan ubicar. Ahí contamos nuestra experiencia y nuestro análisis en el 2023 institucional de cómo estamos utilizando la inteligencia artificial. Otro dato importante podemos ver aquí es que en una encuesta realizada por 1,220 docentes y conocer cómo están utilizando la inteligencia artificial, pues normalmente la utilizan para generar planes de lección, desarrollar tareas, cuestionarios y también apoyar a estudiantes. Ahora, si quisiéramos ver con más detalle qué herramientas están utilizando, pues principalmente las herramientas que utilizan son ChatGPT, otras herramientas que están relacionadas a investigación y otras herramientas que están relacionadas con la creación de imágenes y video. En general, son de las herramientas más utilizadas en el campo del docente. ¿Y qué es lo que les impide no utilizarlas o no integrarlas? Principalmente porque no han explorado las herramientas, no sabe cómo utilizarlas y también no tiene una directriz por parte de la institución de qué se debe hacer con el uso de la inteligencia artificial. Ahora, si vemos la perspectiva ahora de los estudiantes, aquí podemos ver un primer estudio. Estos son estudiantes. Lo anterior fue profesores. Si vemos estudiantes, cuando le preguntamos cómo están utilizando la inteligencia artificial o para qué propósito, principalmente para académico y luego personal. Otro encuesta también interesante, que eso es de este año también, cuando se le preguntaban a los estudiantes para qué la utilizan,
principalmente para explicar conceptos, sugerir ideas de investigación y realizar resúmenes de un artículo relevante. Es decir, para entender un poco mejor los temas y para hacer ensayos, muchas veces hemos visto tesis y muchas veces hemos hecho revisiones de trabajos hechos con inteligencia artificial. Realmente la están utilizando mucho los estudiantes. Ahora, si queremos ver, ese es un estudio de Turnitin del año pasado. ¿Para qué están usando los estudiantes de la inteligencia artificial? Para resumir, para hacer actividades, para responder preguntas de tareas y para hacer resúmenes, cartas y aplicaciones para itineratos, según lo que hace esta encuesta de Turnitin. Ahora, si quisieran tener un contexto un poquito más cercano, ese es un estudio que hicimos este año en conjunto con el TEC de Monterrey. Hicimos un test con un grupo de estudiantes, tanto de la Universidad de Galileo y la Universidad del Tecnológico de Monterrey, y esos son algunos datos interesantes. Cuando le preguntamos a los estudiantes cuáles eran las herramientas de IA más utilizadas, como podemos ver, el 93% de los estudiantes indicó ChatGPT. Hay muchos otros modelos, hay muchas otras herramientas, pero principalmente los chicos conocen y utilizan ChatGPT. ¿Cómo calificaría su nivel de uso? Eso es un dato interesante. El 49.8% lo considera básico, que utiliza funciones elementales, pero vean esto, el 40.1% lo identifican como intermedio. Y aquí hay una gran brecha, porque mientras los profesores empiezan a conocer qué es la inteligencia artificial o empiezan a explorar algunas herramientas, hay una gran diferencia entre el uso que le dan los estudiantes y el nivel en cuanto a las competencias que tiene de cómo utilizarla. Y ahí es donde yo me quisiera enfocar y es la primera reflexión, ya desde la perspectiva de qué debemos de hacer. Creo yo que es muy importante capacitar al claustro docente y que cada uno de los docentes también pueda tener la forma o estrategia de cómo integrar este tipo de tecnología en la clase. No la podemos prohibir, no nos podemos hacer los locos de que no existe o que nadie la utiliza, sino que tenemos que realmente identificar dónde, cómo y cómo podemos apoyar al estudiante a utilizarla de una forma adecuada y ética, porque el problema es eso, de que los estudiantes lo están aprendiendo a utilizar, lo saben utilizar bien, pero no tienen un acompañamiento y no saben discernir hasta dónde se puede hacer uso de la inteligencia artificial. Algo interesante también que pudimos obtener cuando le preguntamos a los estudiantes si ha utilizado herramientas para el apoyo en sus tareas, podemos ver aquí dos datos interesantísimos. Número uno, más del 50% de los estudiantes encuestados nos dijeron que utilizan las herramientas de IA para la redacción de tareas asignadas, para mejorar las tareas y obtener mejores punteos y también para la traducción de textos o el análisis e interpretación de datos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este estudio lo realizamos este año y ya podemos confirmar muchos de los indicios o de las ideas que teníamos preconcebidas de cómo están utilizando la inteligencia artificial. Realmente tenemos que hacer notar que los estudiantes no la están utilizando de la forma adecuada, sino que están utilizándole para decirle a ChatGPT que haga la tarea o mejore la tarea o que haga la traducción de documentos a otros idiomas. Entonces, ahí es otro punto importante de reflexión, cómo estamos evaluando. Y desde mi punto de vista, ahí radica el mayor desafío que tenemos en temas de inteligencia artificial y en la educación. Cuando hablamos de tecnologías educativas, yo vengo hablando desde hace 20 años tecnologías educativas y muchas veces nos hablan de realidad aumentada, realidad virtual, el metaverso, que está muy bien, pero son formas alternas de llevar la educación. Ahora, mi desafío es la inteligencia artificial, porque desde mi punto de vista no son formas alternas, sino que nos están diciendo no puedes seguir evaluando de la misma forma. ¿Por qué? Porque si yo como docente le pido a mi estudiante que haga un ensayo, que haga una presentación, que haga un mapa mental, que haga un video, que haga un podcast, todo lo puede generar muy bien la inteligencia artificial. Y entonces ahí tenemos un gran desafío, el cómo podemos transformar nuestros procesos de evaluación y realmente innovar la educación. Ahora, si quisiéramos ver el lado positivo de la inteligencia artificial, yo les quiero contar algunos casos interesantes.
Bueno, la inteligencia artificial se puede utilizar para el aprendizaje personalizado. Creo que es uno de los puntos más importantes y lo que vamos a ver cada vez más en el campo de la educación. Vamos a ver cómo un estudiante puede entrar a una plataforma y la plataforma va a ir dando contenido adaptado o personalizado a sus necesidades de aprendizaje. Eso ya existe en la tecnología y vamos a ir viendo cómo avanza su implementación. También vamos a ver tutores inteligentes, ¿no? El inteligente entre comillas, porque realmente, como les he mencionado, no es que sean inteligentes, sino que están simulando el comportamiento humano y están dando respuesta a base de un entrenamiento. Y entonces no es que sea inteligente, sino que están dando una muy buena respuesta con base a lo que aprendieron, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial? La parte analítica, la parte de asistencia, la parte del sistema de tutoría es lo que vamos a ir viendo poco a poco cada vez más en la educación, apoyados con la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos potenciar nuestra labor como profesores? Aquí hay 8 herramientas muy básicas que ustedes pueden utilizar para crear infografía, presentaciones, actividades, imágenes, videos, podcasts, evaluaciones. De hecho, si ustedes utilizan la inteligencia artificial para generar recursos educativos, les va a ser de mucha ayuda. Pero tomen en cuenta que no puedo yo generar todos los recursos con inteligencia artificial y que el estudiante me genere todas las tareas con inteligencia artificial, porque entonces llegaríamos a una educación artificial, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que saber dónde sí podemos utilizar la tecnología y dónde no, o cómo podemos transformar los procesos para mejorar su implementación. Yo lo voy a mostrar aquí. Bienvenido a un ejemplo de cómo estamos usando la tecnología de inteligencia artificial desde una perspectiva positiva. Normalmente nosotros generamos muchos videos. Estos videos los utilizamos como complemento de material de apoyo a los estudiantes y en muchos casos nosotros tenemos unos cursos en una plataforma que se llama edX y en cada uno de los cursos normalmente están entre 25 y 40 videos y cada video tiene entre 5 y 6 minutos. Entonces, para la producción de videos, nosotros utilizamos mucho la inteligencia artificial. Además de eso, estamos haciendo desde hace un año más o menos, haciendo la traducción de los videos, porque si convertimos los videos que tenemos actualmente a otros idiomas, podemos tener un alcance más amplio de estudiantes a nivel mundial. Entonces, lo que le voy a mostrar a continuación es el uso de inteligencia artificial para generar un avatar que pueda hablar en diferentes idiomas. Entonces, lo que les voy a mostrar no soy yo, suena un poco caótico, pero lo que ustedes van a ver es una muy buena versión de Miguel, que es mi avatar, hablando muchos idiomas sin necesidad de que yo vaya a un estudio a grabar el video. Simplemente es un modelo de inteligencia artificial que yo le doy el texto y ya tiene como entrenamiento a un avatar y entonces convierte el texto a voz y video. Veamos este ejemplo. A la nueva era de la creación de videos con HeyGen, simplemente escriba su script para comenzar. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Simply type your script to get started. Bienvenido à la nouvelle époque de la création de vidéos avec HeyGen. Écrivez simplement votre script pour commencer. Bem-vindo à nova era da criação de vídeos com HeyGen. Simplesmente escreva seu script para começar. HeyGen과 함께 새로운 영상 제작 시대에 오신 것을 환영합니다. 시작하려면 Como ven, estos videos están hechos con inteligencia artificial y yo no sé hablar todos estos idiomas, pero damos un texto, le decimos a la inteligencia artificial que lo aplique al avatar, que en este caso es mi persona, y lo que hacemos es una producción de videos en otros idiomas. Y lo que nos está ayudando es a expandir nuestra oferta académica en otros países. Eso es lo que estamos haciendo en cuanto al tema de producción de videos en otros idiomas. También quisiera mostrarle este video que está acá. Este video está hecho con inteligencia artificial y son videos educativos. Es decir, está el profesor, dicta su clase en una plataforma virtual, pero además de eso, los estudiantes tienen acceso a materiales. Y estos materiales, desde hace un buen tiempo, nosotros los estamos produciendo con inteligencia artificial. Lo que ustedes van a ver es un video hecho totalmente con inteligencia artificial y mi voz y lo que ustedes van a ver como Miguel no soy yo, ni nunca fui a grabar a un estudio
ese video, sino que todo fue hecho con inteligencia artificial. Para registrarte en Resemble, ingresa a resemble.ai. Luego da clic en la opción de Sign In que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Debes crear tu cuenta, por lo que debes dar clic en la opción Sign Up. Escribe los datos que se te requieren: nombre, apellido, correo electrónico y contraseña que debe tener como mínimo 8 caracteres. Automáticamente se abrirá algunos datos. Prueba, que son 300 segundos de audio. Y luego, si deseas seguir utilizando la herramienta, te pedirá el pago de esta. Ahora te aparecerá una página en donde puedes probar las voces que tiene la herramienta y generar 30 segundos de audio. No es necesario. Bueno, eso es otro ejemplo de lo que ustedes pueden ver que se puede hacer con inteligencia artificial. Ese es un ejemplo, como les digo, que se hizo con inteligencia artificial y simplemente lo que hacemos es utilizar una herramienta que nos permita generar este tipo de recursos. Entonces, para que ustedes puedan ver, utilizamos ahora estas herramientas y hacemos varios videos sin necesidad de que yo tenga que ir al estudio de grabación y también pues consumir un tiempo en la parte de postproducción. La pregunta del millón que seguramente ustedes tienen es qué tan efectivo es. Y ahorita les voy a mostrar unos datos porque lo que hacemos, también hacemos investigación del proceso que realizamos. La primera perspectiva es cómo este tipo de integración de tecnología mejora la productividad. Como ustedes pueden ver en pantalla, aquí estoy haciendo una síntesis de que para un curso, una lección tiene aproximadamente 6 videos educativos de 5 minutos cada uno. Para hacer un video, normalmente el método tradicional es hacer un script, ¿no? Y tener un concepto, un hilo conductor, un mensaje que yo quiero comunicar en el video. Para eso yo tengo que escribirlo. Luego tengo que pensar en el tipo de video, luego tengo que ir al set de grabación y luego tengo que ir por un diseñador gráfico a que haga la parte de postproducción. Esto transformado a inteligencia artificial, es decir, ahora hago el script con ChatGPT y ahora no tengo que ir a hacer de grabación, sino que hago el video con Agent, que es la herramienta que utilizamos, nos ha reducido hasta un 60% de producción en tiempos. Y entonces ahí es donde podemos ver un potencial, cómo a través del uso de la inteligencia artificial yo puedo producir más videos en menos tiempo, reduciendo tiempo y recursos. Entonces, ese es uno de los que estamos nosotros trabajando mucho. Y en cuanto a la tecnología, este es un estudio que hicimos ya hace 2 años, ya es un poquito desactualizado. Tenemos que ir haciendo uno nuevo, creo que ya tenemos algunos datos ahí interesantes, pero cuando le preguntamos al estudiante si le parecía o qué prefería, videos tradicionales o videos hechos con IA, esto fue hace 2 años y la tecnología no era la misma, pero podemos ver ahí que hay una alta aceptación de este tipo de videos. No estoy diciendo que ya no hagamos videos tradicionales o videos con el profesor. Estoy diciendo que puede ser un medio complementario o alternativo de producción de recursos. Cuando hablábamos de la disposición de participar en los cursos donde se utilizaba este tipo de videos o si eran eficaces o si eran relevantes, el color, aquí tenemos una escala de Likert entre 0 y 5. El color verde, que es agree y totalmente de acuerdo, que es este rojo, estamos hablando que normalmente están entre más de 65-70% de aceptación. Eso nos da un indicio de que la tecnología existe y si la utilizamos en este tipo de espacios, hay una alta aceptación o percepción de utilidad por parte de los usuarios. Ahí también le voy a compartir un paper que publicamos. Este es otro tipo de tecnología, es otro ejemplo que les quiero compartir. Es una plataforma que se llama ETS, es para evaluar el conocimiento de inglés. Y entonces, en esta plataforma utiliza la inteligencia artificial porque le sirve dar retroalimentación. Entonces, el estudiante hace el ensayo en inglés y la herramienta le da la retroalimentación de cuáles son los aspectos que se deben de mejorar. ¿Qué beneficios tenemos? Podemos tener una gran cantidad de estudiantes dándole una calificación y una retroalimentación personalizada
a diferencia de un escenario tradicional, donde normalmente el estudiante, cuando hablamos de evaluación, está acostumbrado a examen, y cuando hablamos de retroalimentación, está acostumbrado a una nota. Ese paradigma de que es la única forma de evaluar y es la única forma de retroalimentar, debemos de cambiarlo. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar para que podamos dar una personalización de la retroalimentación. También vemos cómo la inteligencia artificial se está utilizando en la parte analítica de datos. Vamos a ir viendo cómo las plataformas educativas van a ser adaptativas, es decir, se van a ir adaptando al perfil del usuario y van a ir integrando los contenidos conforme a la necesidad del estudiante. Eso también habla de una personalización del proceso de aprendizaje, no solamente de la retroalimentación, sino que también del proceso de aprendizaje. También otro tipo de tecnología que se utiliza mucho es el tema de los asistentes virtuales. Ese es un ejemplo de Khan Amigo, que es una plataforma donde se enseñan muchos temas. Khan Amigo tiene un tutor sucático, es decir, el estudiante le pregunta al tutor o al chat y el chat no le da la respuesta, sino que le va induciendo a que el estudiante pueda encontrar la respuesta. Entonces, encontramos en este tipo de modelos un tutor virtual inteligente. Coursera, que también es una plataforma mundial, tiene una herramienta que se llama Coach y también tiene ese fin, ¿no? El poder explicar los videos, el poder darle información o material de apoyo acerca de los temas. Tenemos un tutor que le puede servir a un estudiante online y que está a las 11:30 de la noche queriendo entender un tema y le puede hacer preguntas al tutor o en este caso al chatbot y de esa manera obtener respuestas. En Galileo tenemos una herramienta que se llama GES Coach y la hemos habilitado en algunos cursos, principalmente de programación y algunos cursos de inteligencia artificial. Y lo que hace la herramienta que hemos diseñado en la universidad es que le da asistencia. Es decir, si un estudiante quiere preguntar, le pregunta al chatbot y el chatbot está entrenado para darle una respuesta a los estudiantes. Esta respuesta puede ser de diferentes tipos de nivel, pero normalmente está entrenado para dar soluciones e información complementaria. Ahí también tengo un artículo que acabo de publicar donde se habla del impacto del uso de los chatbots como asistentes de los cursos para apoyar el proceso de aprendizaje por parte del estudiante. Entonces ahí también es una publicación. Algo importante que me gusta proyectar es que ahora hay muchos expertos de inteligencia artificial, pero en mi caso me gusta ensuciarme las manos y meterme de lleno a de la tecnología, pero cada vez que hacemos innovación va acompañado de una publicación científica, porque eso nos garantiza el impacto que puede llegar a tener la innovación. Ahora, otro ejemplo que hicimos, ese es un agente de inteligencia artificial, se llama Head Feedback. Este lo hicimos para dar retroalimentación a las tareas de los cursos en línea. Entonces, si un estudiante envía la tarea pasa por un agente de inteligencia artificial y le da retroalimentación a través de un correo electrónico. Eso nos permite que el estudiante por primera vez desde hace mucho tiempo reciba una retroalimentación y no una nota, realmente una retroalimentación que le permita identificar cuáles son los temas que debe de reforzar, los aspectos que debe de mejorar y cómo puede alcanzar la competencia o el resultado de aprendizaje definido. Eso también lo tenemos publicado con un artículo donde hemos medido la usabilidad de este tipo de herramientas. Entonces, esa es una escala de Likert, también podemos ver totalmente en acuerdo este color que está acá. Estamos hablando que cuando se le preguntó si le gusta la idea al estudiante de recibir retroalimentación por parte de un agente de inteligencia artificial, pues vemos que más del 86% está en acuerdo. Si utilizó el feedback es oportuno, también un alto porcentaje, y si el feedback que recibió fue útil. Entonces tenemos algunos parámetros que hemos medido y ya en una escala pues general hemos medido la suficiencia, la puntualidad, la utilidad, la adecuación y la necesidad, y en una escala de Likert de 1 a 5 pues está calificado un 4.32 desde la perspectiva del estudiante, el uso de bots para la retroalimentación. También tengo un artículo publicado este año que habla de cómo se puede hacer la personalización de la retroalimentación cuando estamos evaluando tareas en línea. Como ven, la idea es que ustedes puedan tener algunos ejemplos de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial. Hoy en día estoy trabajando en un avatar interactivo. Este avatar interactivo
pues cumple la función de, en lugar de chatear con la inteligencia artificial, yo ya puedo hablarle. Entonces, este es una persona, es un avatar que está entrenado con un tema en específico y entonces ya no es necesario chatearle, sino que yo le hablo y cada vez que yo le hablo, pues me va dando una respuesta y de esa forma yo puedo tener retroalimentación. Para ir finalizando, quisiera dejar el mensaje. Creo yo que ya les hice ver algunos ejemplos muy puntuales de cómo se puede utilizar la IA en la educación, pero me gustaría hacer la reflexión y dejarles a ustedes una semillita en cómo podemos prepararnos para el futuro. Número uno, la inteligencia artificial se tiene que ver como una herramienta, como lo que es la calculadora para el matemático, lo que es el Excel para el contador, lo que es el paper para el investigador. Es una herramienta más, una herramienta que nos puede potenciar, pero también hay que tener mucho cuidado cómo se está utilizando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es capacitarnos o alfabetizarnos en el uso de la inteligencia artificial, conocer sus límites y conocer también cómo se puede aplicar de una forma ética y tener claro cómo podemos apoyar el proceso de cara al estudiante. Aquí les comparto algunas guías que hemos desarrollado en la universidad para el profesor, para el estudiante y también una guía relacionada al uso de la inteligencia artificial en el campo de la investigación. Y a partir de ahí tomar algunas ideas de cómo se puede hacer su uso de forma adecuada. Otro punto importante que les quiero compartir es que hoy en día existe mucha tecnología y lo que debemos de hacer las universidades es regular. No sé si ya en sus instituciones tienen un marco ético, un reglamento de cómo se utiliza la inteligencia artificial, creo que es importante, y también el profesor tener claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer en mi curso. Debo de comunicarlo al estudiante y debo hacerle ver cómo se debe utilizar de una forma ética la inteligencia artificial. Aquí está de la mano el tema de la ética con la integridad académica y también hay herramientas que se pueden utilizar para detectar si están usando la IA, pero no son 100% efectivas. Número uno, porque normalmente están entrenadas en el idioma inglés y al validar español, pues no son 100% efectivas. Y número dos, que no podemos eh, condenar, llamémoslo así, a un estudiante por haber usado la inteligencia artificial, porque depende mucho con qué fin o con qué objetivo se tenía pensado el uso de la inteligencia artificial. Les comparto aquí un enlace del que hemos nosotros trabajado como universidad. Hemos hecho una política de uso de inteligencia artificial generativa. Estamos dando capacitación, formación, talleres para que el docente pueda acompañar y apoyar al estudiante. El estudiante debe ser regulado. El estudiante debe tener un acompañamiento de parte del profesor y debe de verse reflejado en el uso de la inteligencia artificial, no para que haga la tarea, sino que para que realmente podamos motivar un pensamiento crítico y que podamos permitir al estudiante que la pueda utilizar de una forma adecuada. Es importantísimo transformar el proceso de evaluación. No debemos de evaluar únicamente el producto final, sino que debemos de evaluar el proceso, debemos de realizar evaluaciones auténticas y debemos de incorporar evaluaciones en tiempo real y simulaciones. Es importantísimo integrar el uso de ChatGPT y otras herramientas en el proceso de evaluación. Aquí hay una imagen que refleja mucho mi sentir en que hemos tenido la capacidad como docentes de sobrepasar diferentes olas, ¿no? El tema del Internet, el tema del COVID, y creo que es importante hoy en día reflexionar como docentes debemos de aprender, desaprender y reaprender y adaptarnos a la educación en la era de la inteligencia artificial. Del lado izquierdo de mi pantalla pueden ver ustedes lo que normalmente tenemos acostumbrado en la parte de educación, a dar información, a evaluar la memoria y si podemos ver la parte final, a la transferencia de conocimiento. Hoy en día, la inteligencia artificial puede hacer perfectamente bien todo esto. Y entonces, la invitación es a voltear la pirámide y no preocuparnos en dónde están leyendo la información o dónde están recolectando la información, sino que nos preocupemos en generar experiencias vivenciales, generar conocimiento
a generar experiencia por parte de los estudiantes y que aprendan a resolver problemas o cómo poder plantear el uso de la IA en su qué hacer. Los invito a que puedan tomar una foto o vincular a este canal de Educatec, donde ustedes van a encontrar una serie de videos donde van a poder ver herramientas. Hay listas de cómo poder hacer investigación con inteligencia artificial, cómo poder hacer marketing, cómo poder hacer análisis de datos, cómo poder hacer uso de la IA desde la perspectiva del profesor, el tema de ética. Entonces los invito a que puedan encontrar en este canal pues diferentes videos que puedan ser de mucha utilidad. Con eso finalizo y espero que haya sido de mucha utilidad la información que les compartí el día de hoy. Gracias.